Pero, ya. Y quedamos en la 27, ¿cierto? Sí. 27. Ya. Hablamos sobre las medidas, incluso preguntamos una de las medidas de mitigación ambiental, preguntamos en el control, que era la perturbación controlada. Y la que venía después, ¿qué pasa si yo no podía hacer perturbación controlada? ¿Qué hacía? Rescate y relocalización. Y la medida de mitigación y rescate y relocalización. Profe, prende tu cámara. Profe, no está compartiendo. La medida de rescate y relocalización es una medida que está asociada a un permiso ambiental sectorial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque debo agarrar animales y debo movilizarlos. Animales que pueden estar incluso, ¿cierto? En alguna categoría de conservación por la ley de caza. Cualquiera de las ramas chilenas, muchas de las lagartijas también, ¿cierto? Reptiles, lo mismo, ¿cierto? Con los micromamíferos, ¿ya? ¿De dónde voy a sacar información para poder hacer esta? ¿Cómo sé yo? O pienso, les hago la pregunta, ¿cómo sé yo de dónde voy a sacar? ¿Qué ratones habrán acá? Que ya tengo, yo tengo que sacar este ratón y mandarlo para otro lado. ¿Qué ratones habrán ahí? Al momento de la, ¿cómo se llama? De la aprobación del proyecto hecho antes de la RCA, el proponente tuvo que hacer una línea base y decir, acá tengo esto y puedo encontrar 30. Por lo tanto, cuando yo vaya a hacer todo eso, acá está este ratón, el proponente me dijo que está en la línea base, y me dijo 20 APP. ¿Sí? Y ya sé más o menos cuántas especies, ¿cierto?, tengo que rescatar, porque ya me lo señaló el titular al momento de la línea base, al momento de la planificación, ¿cierto?, y de la evaluación, ya sea de la declaración de impacto ambiental o del estudio de impacto. ¿Ya? Yo no voy a ciegas a rescatar. Yo sé lo que va a encontrar. Imagínense, si no tendría que andar con los libros tanto de peces, reptiles, anfibios, mamíferos y aves, ¿para qué decir? Pues no puedo andar con todo eso en la cartera. Pero sé más o menos lo que voy a encontrar. ¿Cómo voy a saber en qué lugar voy a dejar? Eso es lo que vamos a ver ahora. Segunda cosa que es importante tener para el rescate y la relocalización es cómo lo voy a capturar y cómo lo voy a manejar. Y esto ya lo vimos, lo conversamos. ¿Se acuerdan de las trampas catcher? ¿Se acuerdan, cierto, de las bolsas de transporte? ¿Se acuerdan de la liberación dura o liberación rápida? Ustedes lo saben, chiquillos. Hay formas de poder, por lo general, ¿cierto? Los anfibios, los reptiles y los mamíferos, chiquillos, hay que hacer una liberación, ¿cierto? ¿Por qué? Son animalitos que se estresan rápidamente. Ojo, la medida de rescate y relocalización es una medida que tiene ya baja eficiencia. ¿Se acuerdan que los animalitos jóvenes y los anfibios y los reptiles en general tienen una tasa muy baja, ¿cierto?, de sobrevida? ¿Ya? Ojo, es importante, si yo voy a buscar anfibios y reptiles, no viene un día de lluvia. Por ende, ¿cierto?, es importante identificar la época del año, incluso el periodo en el cual voy a ir, voy a encontrarlo. Si no, no lo voy a ver nunca. Imagínense, voy a decir que la línea base dice que acabo de encontrar 30 iguanas del no sé qué. Lluvia, inundación, altitud. No van a pillar. La lagartija está guardada 20 metros lejos de usted. Profe, pues si ya dice que hay 30 ejemplares de X, ¿como que se debe cumplir con un porcentaje de esos 30? Así es, lo vamos a ver ahora. Hay tres cosas, y esto lo habíamos conversado la día anterior, existen tres cosas que tiene que tener cualquier medida. Una carta carta, un indicador de cumplimiento, y además, esto es una enseño a hacerlo pregunta de control. Una carta GAN, un indicador de cumplimiento y... ¿En qué? No, ¿en qué? Esa es la carta GAN. ¿En el periodo en qué? Finaliza la medida. Son las tres cosas mínimas. Profesor, ¿qué pasa, por ejemplo, yo he visto cuando se cae una laguna, cómo corren ahí a los animalitos que puedan estar? ¿Adentro de la laguna o los bordes del agua?
Mira, a mí me tocó ver que yo trabajé en Coyahuasi, no, perdón, en Quebrada Me quedo Blanca. yo. Ya, había una laguna, no sé si la viste, que ¿Cuál? sacaron escucha, no me acuerdo, pero había... ¿A dónde? ¿Arriba? ¿O a nivel la concentradora? ¿En qué yo parte? estuve ¿En la concentradora? No, fue. No, pero ¿qué hora blanca tiene 3 niveles? 4. Yo siempre trabajé afuera de... No en la mina misma, sino a los alrededores. Pero en la concentradora arriba, a los 4.500, Sí. ¿ya? O sea, de hecho, creo que estaban como 5.000 donde... Ya los salarios, ¿ya? Vale, ya no me acuerdo, pero había un basural, no sé si te acuerdas. Un relleno sanitario, Un relleno sanitario, y salía así una laguna. ¿ya? Bueno, a nosotros nos pasó que vimos los pajaritos, porque ellos tienen como un radar, me imagino, Un espejo. y ellos iban y se tiraban a pique. Fue súper impactante para nosotros, compañeros de trabajo y todo, y habían secado su... Primero que nada, lo primero que tenemos que determinar es qué animalito voy a pillar en el lugar que yo quiero hacer la medida. Eso es lo primero que tenemos que determinar. La mayoría de las especies que están en ese lugar que tú me estás mencionando son especies herbáceas, vegetativas, callos, cactus. Hermano, nosotros hicimos al lado una captura y relocalización de Puscayo, que eran unos cactus, que son vegetales, son cactus. Los vimos de un lado y teníamos que ir viendo, controlando, es una medida de mitigación también. Viendo la sobrevida que tienen estos Puscayos para relocalizarlos. Primero que nada tenemos que saber qué especies hay. Eso es lo primero. Y ahí tomamos las medidas o de mitigación, o de reparación, o de compensación. En ese momento, yo no sé exactamente. Pero no se tomaba, porque esto en el 2013 y hay una... Imposible que no se hayan tomado alguna de estas medidas. Es que, mira, cuando había un relato, o sea, había, ¿cómo se llama un humedal? Ya. Que hay varios. Sí. Y en uno de los humedales había un relato. Y veían los burritos ahí, que tomaban la En la descarga, sí. Pero ojo. Eso no sé si, yo lo vi en serio. Bueno, muchas de las medidas, yo no voy a hablar de esta empresa en particular, muchas veces este tipo de problemas ambientales, ¿qué es lo que hace quién es que tiene que fiscalizar este tipo de cosas? SMA, la Superintendencia de Medio Ambiente. Y la Superintendencia de Medio Ambiente a ese proyecto en particular lo multó por alguna irregularidad o desviación, por así decirlo. Pero lo primero que yo quiero hacer para saber qué es lo que hay, o qué tengo que mover, o qué tengo que sacar, o qué tengo que recuperar, es saber qué es lo que hay. Eso lo saco de la línea base. Profe, ¿y en esa especie no cuentan las migraciones? Eso es lo que se llama. ¿Ah? ¿Cuentan? No, ¿por qué? Porque estas medidas que estamos tomando nosotros, en este caso es particular, ¿cierto? La medida de rescate de relocalización, son para aquellas especies que tienen, al igual que la medida de perturbación controlada, para aquellas que tienen un radio de movilidad bajo. Esa medida no la voy a tomar para un puma. Tampoco la voy a tomar para un flamenco. Pero igual es interesante porque así yo me refería. Tampoco la voy a tomar para un flamenco. El flamenco migra desde no sé dónde hasta, o sea, donde mucho más. Por ende, que yo le saque un lugar, el flamenco se va a ir a otro lado. Es más, están en otro lado. Los vimos arriba. Ahora, no vamos a hablar de esa empresa en particular. Pero lo importante primero saber es qué especies hay. Para las aves existen otro tipo de medidas. ¿Ya? Para las especies que se mueven poquito, tomamos este tipo de medidas. ¿Ya? Este tipo de medidas. No saco nada con decirle al puma, usted no pase por acá. 30 kilómetros en un día. 30. Buscando vicuña, o guanaco, o burro incluso. El puma. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo no puedo hacer medidas de mitigación? ¿Cuál es la segunda opción? El color amarillo. Reparación. ¿Qué pasa si yo no puedo hacer ni mitigación ni reparación? No sé exactamente cuál de todas las... O sea, me tiene que tener sido reparación o compensación, porque hubo una destrucción total, ¿cierto?, del ambiente, en ese caso. Pero no sé exactamente de qué lugar, ni tampoco me sé la receta completa, pero tenemos medidas. Y muchas veces, sobre todo con el tema de la compensación, ¿se acuerdan que lo podíamos hacer en otro lugar? Ya, bien. Metodologías de captura y manejo. ¿Cómo voy a saber yo cuál relocalicé? Lo vimos en la prueba 2.
pinturas, marcajes, anillos, cortes de falange, incluso tatuajes. Bueno, podemos utilizar, ¿cierto? Métodos de captura, ¿cierto? Y de marcaje para poder identificar estos especies, ¿ya? Ya lo vimos. Si estoy en el altiplano, pintura removible con agua voy a utilizar. No sirve mucho. Voy a utilizar otro tipo. ¿Ya? Ahora, por lo general, chiquillas, bueno, en el caso del PA 146, en este caso, los carteles de localización, sí, marcamos. Pero cuando estamos hablando de, ¿cómo se llama? Identificación, ¿cierto? Para líneas base, no, ahí podemos marcar, ¿cierto? Pero no identificamos a la especie. Ya ponemos trampas cache, vamos, revisamos. Son especies que no podemos capturar en un día y devolver en 3 semanas más. No, capturamos la noche, ponemos las trampas el lunes, durante el día, y las voy a revisar el martes en la mañana. ¿Ya? Lugar y captura, y lugar de captura y destino. Primero que nada, si yo lo saco de un lugar X, es importante dejarlo en un lugar X similar, que esté alejado del proyecto. Ese lugar tiene que ser, ojalá, lo más parecido al lugar donde lo capturamos. ¿Por qué? Porque ese lugar cuenta con un nicho específico para esta especie que la ha hecho evolucionar durante miles de millones de años. Porque este lugar tiene que ser muy similar. Ya tiene que tener además una relación con respecto a la superficie. Si yo voy a relocalizar animales en una superficie X, ¿cierto? Un volumen X, tengo que, un perímetro X, ¿cierto? Tengo que tener un perímetro X similar en el lugar donde yo la pueda dejar. ¿Ya? Esta información presentada sobre los lugares de destino, ¿cierto? Donde yo voy a relocalizar, y áreas de relocalización, tienen que tener consignadas estas cosas. Damos un segundo. ¿Qué es eso? Van a haber medidas, o sea, no medidas, ¿cierto? Pero va a haber un seguimiento, va a haber un... Tenemos que llegar a cierta manera, y nosotros también tenemos que controlar esta medida. Estamos pensando nosotros como consultoras, ¿cierto? Tenemos que controlar esta medida. Si movilicé 5, 10, 15 ratoncitos X, los pinté, ¿cierto? O les puse anillos, o les puse, qué sé yo, tags. ¿Alguien conoce los AirTags? Estas cositas de la Mac para saber dónde uno anda. Bueno, eso también existe para animales. ¿Ya? O mochilitas, incluso X, o anillos, o collares, especies más grandes, o huemules, cosas así, osos. ¿Ya? Pero para saber dónde andan, para saber la eficacia y la eficiencia de la medida que vamos a utilizar. ¿Se acuerdan que tenemos que tener 3 cosas en cualquier medida? Una carta acá, indicadores. ¿Para qué me van a servir? ¿Para qué me van a servir los indicadores? Para saber si funciona o no la medida. ¿Y si no funciona? Y en la superintendencia y el ministerio, eso es todo lo que se van a encargar, es sobre todo el SEA, que se van a encargar de todo el resto de la medida. Muchas medidas que se plantean al inicio pueden modificarse por ti mismo. Estadísticamente, cuando cambian a un minutito de indicador, ¿cuántos sobreviven? ¿Qué nivel? Por ejemplo, no sé, reptiles. Les dije, reptiles, anfibios y micromamíferos, sobre todo en estados iniciales, ¿cierto? Juveniles, tienen bajo porcentaje de sobrevivir. Esta medida, y lo conversamos y lo está en una diapo, esta medida, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por eso se utiliza cuando perturbación controlada vamos a decir. No. Bueno, la información presentada sobre los lugares de destino, donde yo voy a relocalizar, tiene que contar con la presencia de las especies que serán relocalizadas. Primero día. Importante es saber o tener en cuenta que si yo recojo tantos machos, no los voy a dejar a un lugar donde hay una hembra, que la escoja. Tampoco voy a dejar tanto X animalito en un lugar donde existe un depredador extremadamente específico porque no va a tener eficacia, ¿cierto? La medida. Lo mismo en las condiciones. O sea, tenemos que lograr, ¿cierto? Que el área de relocalización, ojo que puede ser una o varias, es importante, ¿ya? Debe ser similar a la superficie de hábitat original, lo más parecido posible, ¿ya?
Condiciones en el transporte e instalaciones de cautiverio, esto lo vimos para la segunda rueda. Ya los tiempos, ¿se acuerdan de liberación dura o liberación lenta? ¿Se acuerdan de eso? Ya, ¿se acuerdan de las trampas catcher, como utilizábamos, o bolsas incluso? Cronograma de actividades a realizar y el periodo. Esto también está dentro de las 3 cosas importantes que tiene que tener cualquier tipo de medida: mitigación, reparación o compensación. ¿Ya? ¿Cuándo voy a llevar a cabo esta medida? No saco nada con ir a monitorear si es que se cumplió o no se cumplió la medida en época, no sé, de invierno altiplánico. Hasta el guarda. Estamos hablando, imagínense, Chile, en el caso del ejemplo, Quebrada Blanca o Coyahuasi, 4.500, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Llueve y llueve, o cae viento, cae lluvia, o relámpago, cualquier cosa, o viento extremo. Por ende, tenemos que elegir bien los episodios, los periodos, ¿cierto?, del año en los cuales yo puedo ir a tomar, ¿cierto? ¿Ya? Vimos todo lo que eran medidas de mitigación. Vimos perturbación controlada, vimos rescate de localización, vimos medidas, ¿cierto?, para que no sean electrocutados, vimos medidas para que no sean atropellados. Para el ruido, podemos, o tenemos medidas que podemos utilizar, ¿cierto?, para atenuar el ruido, para que no afecte a los animalitos. Sí. ¿Alguien ha ido a Rancagua o al sur por el acceso sur? ¿O alguien vive en Maipú? ¿Lo que tiene el metro? Tiene unos paneles para que... Ya. ¿Esas cosas se utilizan para qué? Sí, Maipú no está diseñado para especies silvestres. Para que el ruido no avance. ¿Ya? Son medidas que se toman a... Que en otro punto habla de los tiempos, como minimizar los tiempos también. Es lo que vamos a ver ahora. Si yo tengo... Mi proyecto, ¿cierto?, va a emitir mucho ruido, y yo tengo al lado una población que en X periodo del año, ¿cierto?, anida o se reproduce, le voy a poner ojo a eso. Entonces, quizás en todo el proyecto o en esos periodos de tiempo voy a tomar ciertas medidas, ¿cierto?, para mitigar el ruido. Existen tableros, chiquillas, existen... Más simple aún. ¿Alguien ha echado benzina a su auto o algún auto? ¿Alguien le ha echado aire? ¿Alguna rueda alguna vez? Sí. Ya. El compresor está recubierto con una estructura para que ilumine mucho. Es más, hoy en día, en algunos lugares en Santiago, los compresores se apagan a las 10 de la noche. Lo descubrí el otro día porque le fecha de la 11. Tanto apagado. ¿Por qué emite mucho ruido? Bueno, para que no emita tanto ruido, la gente en los departamentos de las casas, imaginémonos en el ambiente silvestre, los buduros, ¿cierto?, no se han afectado por el ruido. Le ponen, ¿cierto?, estructuras para que el ruido no avance. ¿Ya? Básicamente, chicos, son medidas tecnológicas para minimizar, ¿cierto?, la afectación de la fauna silvestre, en este caso por la medida ruido. ¿Ya? Eso es mitigación. Luz verde. Amarillo. ¿Cómo? La tronadura se hace en un episodio del día X. Se le avisa a todas las personas que van a estar monitoreando. Yo estuve en la tronadura. ¿Qué pasa con la fauna silvestre en el momento de la tronadura? Van a correr. Y en el lugar de la tronadura mismo, ¿qué tipo de medidas puede haber utilizado para que no fuese afectada la fauna silvestre? ¿Qué puedo hacer? Rescate de localización. Y antes de eso, antes de poner los explosivos y en todo el radio, ¿cierto?, donde puede caer explosivos, hacer mitigación, o sea, se toman medidas de mitigación, en este caso con perturbación controlada, y si no, relocalización, rescate de localización. Fue la área de incidencia del proyecto. Sigamos. Medidas de reparación, ¿qué es la luz? Peluquera. Amarilla. Esto igual lo intenté diseñar igual que un semáforo para que se acuerden. Mitigación, reparación y compensación ya es rojo. Medidas de reparación ambiental. ¿Cuándo voy a aplicar medidas de reparación? Cuando, ¿cierto?, por medio de medidas de mitigación no logro, ¿cierto?, controlar, en este caso el daño. ¿Ya? Tiene por finalidad, en este caso la medida, reponer en uno o más, ¿cierto?, los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar. O sea, reparar.
Profesor, y como reparación puede ser cuando se habla de las comunidades, se ofrece cosas como ese. Eso es compensación. Es compensación. La reparación sería como lo que querían hacer con la hacer un lugar similar. O lo que querían hacer con Pascualama cuando querían mover el clase. Eso es reparación. ¿Ya? Enfoquémonos en fauna. Ya, dejemos un poquito de lado lo literal, pero enfoquémonos en fauna. Ojo. La restauración como tal va a ser entendida como un retorno a las condiciones pre-impacto. ¿Se acuerdan que teníamos medio ambiente? Y medio ambiente con proyectos. Hacíamos el cálculo y ya teníamos estos impactos ambientales. ¿Cómo controlábamos esos impactos? Con medidas de mitigación, reparación o compensación. ¿Ya? No es volver el medio ambiente al estado inicial precolombino. No. Hay un estado inicial que fue cuando el proyecto ingresó, que puede estar impactado, incluso ahí salió. Ese es el medio ambiente original, el cual, mediante la medida de reparación, tiene que ser vuelto el medio ambiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el medio ambiente, y ojo, esto es súper importante, porque si yo puse en mi línea base que había, no sé, 30 árboles nativos endémicos, y con temas en verdad de 30 habían 28. Bueno, Profesor, por ejemplo, volviendo al tema general, cuando se acaba el proyecto definitivamente, ahí tienes que nuevamente. existen 3 fases del proyecto: construcción, operación y ¿cómo? Retirada, finalización. Y las medidas de mitigación, reparación y compensación tienen que ser aplicadas tanto en la medida de construcción, operación y cierre. Volver al estado inicial. ¿Ya? O sea, esa laguna la deberían rellenar. Volver al estado inicial. ¿Cómo es el proyecto que tiene que hacerse cargo del impacto? ¿Ya? Bueno, ¿qué tiene que describir el plan? ¿Cierto? El plan, en este caso, el plan de reparación. Describir los hábitats, ¿cierto?, que se desean restaurar. ¿De dónde voy a sacar esa información? De la línea base. Ya la tenía lista, ¿cierto? Una línea base. Y, ojo, tenemos que tener además consideraciones con otros componentes ambientales. ¿Ya? Suelo, vegetación, entre otras cosas. Estamos hablando de un hábitat que muchas veces, ¿cierto? O no muchas veces, siempre incluye. Oiga, profesor, ¿y qué pasa con el cambio climático? Ya tampoco van a ser los mismos lugares. Tiene que volver al estado inicial preproyecto. Medidas de mitigación, verde. Medidas de reparación, amarillo. Medidas rojas, ¿cuáles eran? Compensación. Las medidas de compensación, chiquillas, caballero, tienen la finalidad de ¿qué? De producir o generar un efecto positivo, pero en este caso alternativo y equivalente al efecto adverso identificado y que no logramos ni mitigar ni reparar. ¿Ya? Ojo, estas medidas pueden incluir sustitución de recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados, entre otras cosas. Ejemplo de esto, ¿se acuerdan de Hidroaicén? Tienen que inundar. Lo que tenían que hacer hecho la empresa, ¿cierto?, como medida de compensación, como voy a inundar ese sitio y nunca más va a volver al estado inicial porque lo inundé. No sé, en este caso generar, lo vamos a ver un poquito más adelante, centros de conservación del forestal. Entre otras medidas que se cuentan, ¿ya? Ojo, las medidas de compensación, en este caso el semáforo en rojo, son un mecanismo contemplado dentro del Decreto Supremo 40, el reglamento del CIA, que pueden ser aplicadas para los casos en que no sea posible ni mitigar ni reparar. Por eso es la letra, o sea, el numeral rojo, ¿ya? Pero eso tiene que ser equivalente. Por supuesto. ¿Cómo que es equivalente? Tenemos medidas para determinar eso. Primero que nada la superficie. Tenemos también el área, lo hemos identificado como una línea base. Ojo, la aplicación de este mecanismo, estamos hablando de la medida de compensación, ¿cierto?, a la pérdida de biodiversidad, permite compatibilizar, además, objetivos de desarrollo económico con la protección y conservación del medio ambiente. Chile ha ratificado convenios internacionales, hace poco ratificó CASU, diversidad biológica, convenio de protección a las ballenas,
disculpen, de proyectos de convenio, que una vez ratificados pasan a ser ley de la República. ¿Ya? Se le puede olvidar eso. Pasan a ser ley de la República. Voy a esto tengo dos, así. Pero sabrán que estamos. Sí, saben. Bueno, está bien, vamos. ¿Ya? ¿Qué especie puede tener que, en este caso, compensar? Déjame empezar con qué especies hay. De la línea base, esas son las especies que tienen que compensar. ¿Ya? ¿Y cómo lo puedo hacer? Creación de la protegida. Programas de educación ambiental. Fiscalización. No, la fiscalización no es una medida de compensación. La fiscalización va a ser la superintendencia de medio ambiente. Y, en este caso, que lo vamos a ver un poquito más adelante, las medidas de seguimiento. Vamos a ver si es que elegí bien los números. Estoy haciendo si mi medida tiene. Una compensación también podría ser. Tenemos creación de la protegida. Reservas. Creación de la protegida. ¿Y un programa por qué es una medida de compensación si no genera Eso es lo nada que usted. inmediato? Nada inmediato, pero si tenemos en este caso estudios de especies afectadas, estamos hablando de tesis doctorales que en vez de proteger a 5 van a proteger a 5.000. Es como lo que hicieron con Eso la es repoblación de los panos. ¿Ese es un programa a largo plazo? Claro. Sí, fuerte, claro. Bueno, creación de corredores ecológicos, entre otras medidas. Acá está lo que usted me dice. Seguimiento. Primero que nada, ¿cierto? Para que un plan de seguimiento funcione, tengo que especificar y fundamentar cosas que son súper importantes. Primero que nada, definir los indicadores. ¿Qué voy a seguir? Movilice 5. 5 va a ser el número. ¿Ya? Y por supuesto que tiene que estar asociado a metas. Determinar el cumplimiento de la medida. ¿Se acuerdan que hay 3 cosas importantes que nunca voy a faltar? Y una de esas es cuando termina la medida. Y cuando termine la medida voy a decir, ya. Los indicadores me dicen, ya, yo puse como indicador que de estos 50 X ratoncitos van a sobrevivir 20. En las campañas que yo hice, ¿cierto? Para volver a monitorear, ¿cuántos sobrevivieron? 25. Medida cumplida. Se cumplió la medida. Ojo, van a haber medidas que nunca se van a cumplir. Tienen que ser todos los años. Van a haber algunas que terminan, otras que no, que siguen. Tienen que, sobre todo, medidas de monitoreo y seguimiento. ¿Ya? Esto nos va a ayudar, ¿cierto? Primero que nada, a comprobar si es que las medidas de mitigación que propuse como proyecto sirven. Si no sirven, tengo que ajustar. Y además nos va a ayudar, ¿cierto?, a determinar posibles impactos no identificados que pueden afectar de otra manera. Lo mismo decía la compañera acá. ¿Qué pasa si tenemos, qué sé yo, medidas asociadas al cambio climático y por ese motivo se movilizó X pájaro y ya no llegó nunca más? Difícil va a ser el monitoreo de esos pajaritos que no van a llegar nunca más. Bueno, esas cosas como titular las podemos justificar a la superintendencia para que, en este caso, la medida, en este caso el seguimiento o la medida también se pueda variar y ajustarse a la realidad. El plan de seguimiento o los planes de seguimiento para cada una de las medidas de mitigación, reparación o compensación en cada una de las etapas del proyecto, construcción, operación y cierre, deben contar por lo menos con, primero que nada, ubicación de los puntos de muestreo. Determinar dónde tengo que ir a monitorear. ¿Cómo hago eso? Oye, ven para mi casa, ¿ya dónde vives? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Qué envían? La ubicación. La consultora tiene que saber para dónde va. Lo primero. Indicar la duración y frecuencia del monitoreo. Esto ya lo explica. ¿Ya? Indicar el plazo y frecuencia de entrega de informes. Súper importante también. O sea, sobre todo los mandantes están aguja con que entreguen los informes porque ellos tienen que después pasarse a la superintendencia. ¿Ya? Proponer indicadores con su respectivo valor y meta que permitan determinar el cumplimiento de la medida. Por algo estoy haciendo esta medida. Tienen que ser indicadores reales. Si tú pusiste, movilicé 50 ratones y quiero, ¿cierto?, al momento del monitoreo, encontrar los 50, suerte.
Para el caso específico del PAS 146, que en este caso es la medida de rescate y relocalización, se debe considerar, ¿cierto?, dónde dejé estos animalitos. ¿Y se acuerdan que la medida tiene baja eficiencia? Bueno, los indicadores de éxito de la relocalización deben estar orientados a monitorear los tamaños poblacionales de las especies involucradas en los sitios de relocalización, y no estar dirigidos exclusivamente a comprobar la presencia o ausencia de los individuos. ¿Entienden? Como tengo una medida, aunque esté probada, funciona mal, quizás no me voy a enfocar tanto en el número, sino más bien, ¿cierto?, a la comprobación, ¿cierto?, a ver la especie involucrada, quizás a ver cómo está el ambiente, si que el ambiente se modificó mucho, ¿cierto?, con esta sobre, ¿ya? Porque la medida es, lamentablemente, un poco eficiente. ¿Ya? ¿Cómo voy a determinar esto? Porcentaje de incremento de abundancia. O variación en la riqueza de la comunidad. Que son cosas que vimos para la primera prueba. ¿Se acuerdan de riqueza y abundancia? ¿Qué más? Debe destacarse que los valores deben ser analizados en términos de tamaño poblacional, estudiar lo hemos visto. Ojo. En el caso de que el titular del proyecto tenga compromisos voluntarios asociados a la medida, a cualquiera de alguna de estas medidas, que sean voluntarios, ¿ya? Es posible aceptar, desde el punto de vista, ¿cierto?, del SEA, que el indicador quede sin una meta asociada. ¿Ya? ¿Para qué? Este input de información nos va a ayudar a hacer investigación. ¿Ya? Ojo, solamente en el caso de los compromisos voluntarios. ¿Ya? No lo que está por ley. Bueno, esto ya lo vimos, nos interesa mucho. Y eso. 2 minutos. ¿O quieren que nos tiremos de largo? ¿Queremos de largo o quieren parar un segundito? ¿Quieren parar? ¿Sigan? La próxima semana es... La próxima semana tenemos clase, ¿no? ¿Cierto? Sí. No creo que la semana... No sé, no, la próxima semana... No, 18. Mañana, la próxima semana es 11. Nos vamos a alejar un poquito de... Nos vamos a alejar de lo que es el SEA y el CIA. Beneficio. ¿Okay? Nos vamos a ver un poquito al campo. ¿Ya? Lamentablemente sí, vamos a seguir viendo leyes. ¿Ya? Pero antes de ver las leyes, vamos a ver algunas cositas para poder entender por qué las leyes. ¿Ya? Primero que nada, vamos a ver el suelo. En Chile, a diferencia del agua y del aire, no tenemos normas de calidad asociadas al suelo. Pero sí asociamos ciertos estándares que se realizan en otros lugares, sobre todo en Estados Unidos, para poder evaluar, monitorizar y fiscalizar. ¿Ya? Pero no tenemos una medida asociada. A diferencia de lo que tenemos en aire, que tenemos diseño de restricciones, normas de calidad ambiental. ¿Han escuchado alguna vez el PM2,5 o el PM10? ¿Han escuchado alguna vez? Material particular. ¿Ya? Lo mismo en agua. Tenemos medidas, ¿cierto?, de calidad de agua primaria y secundaria, primarias asociadas a nosotros, al humano, y secundarias asociadas, ¿cierto?, al medio ambiente y la recreación. Bueno. Lo importante es saber que el suelo no es un cuerpo estático, sino que se mantiene en constante equilibrio con el medio que lo rodea. Cursos de agua, la misma atmósfera, ¿cierto? Lo que va haciendo que este suelo se vaya modificando, construyendo o destruyendo. ¿Ya? Muchas veces la destrucción del suelo está provocada por fenómenos que se llaman erosivos. ¿Han visto alguna vez una cárcava? ¿Lo han escuchado alguna vez? Una cárcava, ¿han cachado? ¿A alguien le gusta ir al cerro a hacer trekking? Es como un salón grande. Bueno, es el paso del agua, donde al principio había una pequeña zanjita, y no sé, si a alguien se le ocurrió andar en bicicleta o en moto, y esa zanjita le hizo un cruce más grande, se va originando, ¿cierto?, una destrucción. ¿Ya? Por fenómenos que se llaman erosivos. Como las cárcavas. ¿Han visto alguna vez una de estos caminos de tierra donde hasta el repente? Del bien. ¿Ya?
Y esta intensidad, ¿cierto?, de los fenómenos erosivos es similar, o muchas veces, ¿cierto?, puede alcanzar un cierto equilibrio, ¿ya? Desde el punto de vista del componente, el suelo, al igual que los bosques, es un recurso natural renovable. Ojo, suelo, no subsuelo. Realmente si yo saco, extraigo material, en este caso una minera, y eso ya no es renovable. No tengo que meter todo ese cobre y tierra que sacar, ¿ya? Pero lamentablemente, chiquillas, caballeros, ¿cierto?, la realidad es completamente esta. Ya, lamentablemente, en la actualidad, el suelo se ha transformado en un componente, en un recurso, ¿cierto?, que no es renovable, y por ende hemos aumentado su tasa, ¿cierto? Mejor dicho, hemos disminuido, ¿cierto?, su resiliencia. Ya el suelo muchas veces, en ciertos lugares, ya no logra recuperarse. Podemos dar ejemplos de esto, o sea, que la cuarta región, producto del proceso erosivo, súmale al cambio climático, súmale escasez de agua, estamos con procesos de desertificación sobre el 70%. Y no para alguien que va a Molle, a La Serena, Chillán y ya. ¿Has comprado alguna vez cabrito? Bueno, los cabritos dejan la embarrada. Estamos hablando de un animal que ramonea y que saca de raíz, destruyendo su... En las reforestaciones de los pinos, cuando se ocupan pinos, yo tenía entendido que cuando se pone eso ya no se puede colocar nada. No, tenemos evidencia de que se pueden recuperar estos suelos. ¿Se acuerdan cuando vimos biosólidos? Hay una forma. Ojo, no me gusta de un día para otro. Pero lamentablemente los monocultivos en general, ser una especie que se llama monocultivo, esa especie, bueno, aparte del agua que extrae, va sacando ciertos nutrientes y va inyectando otros nutrientes. Pero lamentablemente, como un puro cultivo, no existe una rotación de esos nutrientes, por ende se hace muchas veces desértico el lugar. ¿Sí? Ahora, ¿se pueden recuperar? Sí, tenemos evidencias, ¿cierto?, y estudios que hemos recuperado suelos, en este caso, o incluso lo hemos utilizado para otras cosas. ¿Se acuerdan cuando vimos los ranarios? Sí. Bueno, un lugar bueno para poder instalar este tipo de, no son pisciculturas, no son de raniculturas, es en sitios que lamentablemente hayan sido degradados, bueno, en este caso monocultivos. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. En definitiva, el suelo, en muchas de las actividades que se desarrollan por parte del género humano, está, o no está exento, ¿cierto?, de malos manejos. ¿Ya? ¿Cómo vamos a definir suelo? El suelo, ¿cierto?, según Jaramillo, es una capa delgada, de pocos centímetros, hasta incluso varios metros de espesor, material terroso, no consolidado, que se forma en la interfase atmósfera-biosfera. Los suelos, metámonos de lleno ya, constan de 4 componentes, los cuales los vamos a encontrar en diferentes proporciones dependiendo del suelo. ¿Ya? Por darle un ejemplo, han estado en un bosque, sienten que una sola así como, en la tierra, así como bosque, así como putrefacción, ya. Es un tipo de suelo. O alguien ha ido al Manquehue alguna vez a hacer trekking, alguna cosa así. Un suelo súper arcilloso. Tienen un barro pegote que la cuestión no sabe con nada. ¿Ya? Material mineral es uno de los componentes del suelo. ¿Ya? Vamos a considerar como fracción mineral del suelo, ¿cierto?, que es un material grueso, cascajo, ¿cierto?, o incluso partículas finas que se encuentran en descomposición, o mejor dicho, desintegración. Y vamos a encontrar dentro de esta materia mineral ciertas partículas superfinas que se llaman arena, limo y arcilla. Ojo, arena, limo y arcilla en orden decreciente de tamaño. Vamos a ver ahora los tipos de suelo. ¿Alguna vez alguien ha hecho... ¿Ah? ¿Alguien ha hecho una canicata? ¿Saben lo que es una canicata? La canicata es un hoyito en la tierra para saber cómo está compuesto este suelo. Y si tiene incluso agua, cerca, cosas así. ¿Ya? Y en esa sacada de cerro o de tierra, se te va a decir, ah, mira, el suelo está compuesto. ¿Sí? ¿Ya? En las primeras fases
o mejor dicho, en el componente mineral, o en la materia mineral, vamos a encontrar algunos nutrientes minerales que ustedes conocen: fósforo, magnesio, cobre, potasio, nitrógeno, sobre todo nitrógeno, ¿ya? Silicio, molibdeno, cobre, plata, oro. Y por lo general, el porcentaje ideal de materia mineral en el suelo puede ser cerca incluso de un 45%. Materia orgánica, vimos materia mineral. Materia orgánica está representada, ¿cierto?, por compuestos que son de origen biológico. Pues, excepto uno. Fueron animalitos hace muchos millones de años. Pero ya, ¿cierto?, desde el punto de vista químico, ya no son animales, ahora son hidrocarburos. Pero alguna vez fueron triceratops, T-Rex, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, los tejidos vegetales y de animales muertos, en sus diversos estados de descomposición, ¿cierto?, pueden considerarse materia orgánica. El contenido de materia orgánica en los suelos es variado, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, es imprescindible constar de un contenido, o de estudios para poder determinar qué contenido de materia orgánica consta. Otro componente importante: vimos el mineral, vimos el biológico, ¿cierto?, o la materia orgánica, aire y agua. ¿Qué ojo? Aire, pero en el suelo, ¿por qué hay aire? Sí, en el suelo hay aire. Hay hoyitos, pequeños hoyitos que quizás ustedes no van a ver. Por ende, el agua y el aire ocupan cerca del 50 al 60% del volumen. ¿Ya? Es la mitad. Sí. ¿Ya? ¿Podríamos decir que es oxígeno en vez de aire? Pues el nitrógeno. Es más, la la atmósfera tiene más nitrógeno que oxígeno. ¿Ya? Y ojo, y este intercambio, ¿cierto?, entre la atmósfera y el suelo se realiza. Movimientos, ¿cierto?, de diferentes componentes. ¿Ya? Importante el agua. ¿Por qué? Porque el agua en el suelo actúa como un conductor de muchos nutrientes que son esenciales para ¿qué? ¿Qué ocupa agua en el suelo? Las plantas. Otro aspecto importante es que el agua regula el contenido de aire y la temperatura del suelo. ¿Por qué creen que los perritos están en la esquina? Sellitos para poder estar cuando hace mucho calor para estar más en el aire. ¿Ya? Es porque el agua regula, ¿cierto?, el contenido del aire y la temperatura. ¿Ya? El aire además también juega un papel súper importante en el suelo. ¿Por qué? Porque esas raíces, antes de captar agua, también respiran. Hay pequeños hoyitos que contienen aire en general, con sus diferentes compuestos, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Y además, ¿sí?, estos pequeños hoyitos permiten el intercambio gaseoso. ¿Entre qué? El suelo y... ¿qué está sobre el suelo? ¿Qué está sobre la litosfera o la biosfera? La atmósfera. Hay un intercambio gaseoso. Nosotros tenemos un intercambio gaseoso que lo estamos realizando ahora. El suelo también. Mejor verlo en foto, ¿cierto? ¿Quién ocupa el 45% de la materia? La materia inorgánica. Lo mineral. Ojo, chiquillos, esto es algo tipo. ¿Pueden haber diferentes porcentajes? Sí, efectivamente. ¿Ya? Pero por lo general la materia orgánica ocupa poquito. ¿Ya? Y cerca del 50% es aire y agua. ¿Quiénes utilizan sobre todo esto? Las raíces, las plantas, los vegetales. Profe, los mamíferos no. ¿Se acuerdan de los roedores fosoriales? Aquí lo puse como en la tercera. ¿Cuál tercera pregunta? ¿De desarrollo? Sí, de ejemplo. Del control. Sí, sí. ¿Cuál era la tercera pregunta que decía? Era de sobre la perturbación. La perturbación controlada. A ver, que había un ejemplo de perturbación controlada. Lo que recuerdan es que teníamos que ir con el chuzo rompiendo el oído al cururo, pero que me haya puesto eso. El cururo de alguna cuestión tiene que respirar, porque no respira tierra. Entonces hay un intercambio gaseoso. El suelo tiene capas, que los vamos a llamar horizontes
¿Ya? Y la SSDS, en Estados Unidos lo define, ¿cierto?, con 6 horizontes, o capas, ¿ya? El O, la A, la E, la B, la C y la R. Ojo, vamos a ir nombrando cada una de ellas, ¿ya? Y se adicionó hace poco la W, pero eso es más que nada para indicar la presencia de capas de agua dentro del suelo, ¿ya? Ojo, no para capas de hielo o nieve, sino que es interior, nada más subterráneo. Ríos, pues. Subterráneo. El primero, capa 0, que va a ser material orgánico. No importa si estos materiales básicamente han estado o no saturados de agua. El O va a ser orgánico, ¿ya? En los horizontes, o capas o qué sé yo, capas de muestreo O, los materiales minerales presentan un mínimo porcentaje de volumen en ellos. ¿Por qué? Porque voy a tener, después les voy mostrando cómo se llaman las diferentes capas, ¿ya? Por ende, lo que hay arriba va a ser O, orgánico. ¿Qué viene después? La A. Ojo, antes de que sigamos. Esto puede variar la proporción. Ya van a haber suelos que van a tener más capa A, o más capa O, o más capa E, o más capa R. ¿Ya? Lo importante es que nosotros podemos distinguir, sacamos una muestra de suelo bajo, y lo ponemos acá. ¿Ya? Horizonte A. Horizontes A son horizontes minerales que se encuentran en la superficie del terreno, automáticamente abajo del horizonte O 0, o por debajo del horizonte, ¿ya? Además presentan acumulación de materia orgánica, sí, efectivamente, el horizonte O traspasa un poquito el horizonte A, ¿ya? Por ende vamos a tener ahí una mezcla entre minerales y materia orgánica, ¿ya? Horizonte E, o A, E, es un horizonte también mineral, que se caracteriza por presentar pérdida de arcillas. Después vamos a ir viendo los diferentes tipos de suelo con más arcilla, más limo o más arena. Ya tranquilos con eso. Ya, generalmente, en el caso de los horizontes E, está por debajo de los horizontes 0 y por abajo del horizonte A, pero sobre el horizonte B. ¿BT? Horizonte 0. Esta materia orgánica que tiene un óxido. Es una materia orgánica. O con las raíces, llega hasta el horizonte A, traspasa, recuérdense que entre el horizonte 0 y el horizonte A estamos mezclados. Las raíces necesitan minerales. ¿Ya? Pero con el horizonte A vamos a tener otro color, ¿ya? Lo podemos categorizar de una manera completamente diferente. Horizonte B, 0, A, E. Los horizontes B también son horizontes minerales que se desarrollan por debajo de los horizontes que mencionamos anteriormente. ¿Ya? Y, ojo, en este horizonte no vamos a encontrar vestigios de estructura original de materia parental, sino que vamos a encontrar rasgos pedológicos, ¿ya? Como disueltos. Vamos a encontrar remoción de carbonato o formación de arcilla, acumulaciones de arcilla, hierro, aluminio. Vamos acercando, Chile. ¿Ya? Imagínense, esto lo pueden ver ustedes, las personas que impriman pueden recortarlo incluso así para abajo. Y van haciendo porque esto les hice un esquema recortadito. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué viene después? ¿Qué horizonte viene después? El horizonte C. El horizonte C ya va a incluir, ¿cierto?, sedimentos, saprolito, fragmentos de roca que se encuentran incluso poco consolidados. ¿Por qué? Porque abajo, en el horizonte R, voy a tener esa roca. Incluso está como separadito. Acá está el horizonte R. ¿Qué va a pasar en el horizonte R? Roca dura, las cuales dificultan la excavación. No todos los suelos tienen esa... Diferente la proporción, puede pasar, incluso pueden haber suelos que no tengan horizonte 0. Eso se perdió. Procesos de desertificación se perdieron.
las capas vegetales. Por ejemplo, en el norte del desierto, yo creo que no hay mucho orgánico por el viento, la erosión. O no hay, sí. Ahora, yo he hecho calicate en el desierto y hemos llegado a las capas G. Sí, pues, porque hay mucha roca. ¿Alguien ha hecho alguna vez una piscina? ¿Alguien se le ha muerto alguna vez un perrito y lo ha enterrado en su casa? ¿Han llegado a alguna parte donde empezáis a encontrar unos camotes? Sí. Ya, pues. En construcción se llama sello de fundación. ¿Ah? Si uno le llama sello de fundación. ¿Sello de fundación hasta cuando llegan a las rocas? A la parte dura. Ya. No la roca, pero la parte más. El horizonte B podría ser. Antes de llegar a la R, que es la temperatura, ¿cierto? La litosfera. ¿Ya? Como tal. Y sí, lo pueden ir recortando, haciendo este esquema para arriba. ¿Cómo estamos, Laura? La pila no. ¿Qué se le pone a hablar hasta ahora? Sigamos. Materia orgánica en el suelo. Centrémonos un poquito en esto. También conocida como MOS o MOS, materia orgánica en el suelo. ¿Ya? Otros autores, ¿cómo le dicen? Humus. ¿Ya? Que es básicamente una sustancia orgánica que puede tener diferentes colores, pardo, oscuro, ¿ya? ¿Y resulta de qué? De procesos de descomposición, ya sean animales o vegetales. ¿Ya? Contiene nitrógeno, que es un intercambio activo, ¿ya? Con la atmósfera, y da estabilidad estructural, querámoslo o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta materia orgánica se une con el A. ¿Se acuerdan con el horizonte A? O sea, existe un entrelazamiento entre la materia orgánica y las arcillas. Ojo. Este entrelazamiento favorece a la penetración de agua y además a retener. ¿Alguien una vez ha hecho un castillito de arena en la playa? ¿Qué pasa con el agua? ¿A dónde habrá? ¿Alguien tiene suculentas en su casa? Mucho. ¿Y las tenéis con arena? No sé cómo están, pero he visto mucho. Pero tiene suculentas así como... Con piedras, unas grandes, de color. Bueno, si yo tiro agua a la arena, el agua corre, la arena no mantiene el agua. La diferencia. La arcilla. ¿Alguien tiene hijo? ¿Tiene hijo, chiquilla? ¿Alguien tiene hijo? ¿Les tocó cuando ustedes mismos, listo? ¿O alguna vez tienen que llevar arcilla para hacer cartelitos? ¿Qué pasa si la mojáis? Todo lo contrario. Se ablanda, pero retiene el agua, pues la retiene. ¿Ya? Este MOS, o materia orgánica en el suelo, está compuesto, ¿cierto?, por diferentes compuestos, para la redundancia, que provienen del resto orgánico, como lo habíamos mencionado, variable, los grados de contenido, ¿cierto? Lo que sí, vamos a dividir en este MOS, en esta materia orgánica en el suelo, dos fracciones. Una que es lábil, y que está conformada por materia en transición entre residuos vegetales. ¿Alguien tiene acá una máquina para hacer una compostera? Entonces vamos a tener una fracción que es lábil. Son residuos que están cambiando a materia orgánica, pero que todavía no son materia. O sea, son materia orgánica sí, pero se van descomponiendo. Están en plena descomposición. Y dos, vamos a tener, ¿cierto?, una materia orgánica en el suelo que está netamente conformada por materia orgánica ya transformada. Ya. Pequeña tablita, vamos a resumen, ya que nos va a indicar si esto es la importancia que tiene esta materia orgánica en el suelo. Algunas propiedades como, no sé, la humedad, algo súper importante dentro de la materia orgánica en el suelo, aumenta la capacidad de retener agua, sobre todo a baja tensión. ¿Ya? O la aireación. Aumenta el volumen de aireación y mejora la circulación de aire. La materia orgánica, chicas, sirve para muchas cosas. No solamente para plantar su cultivo. ¿Ya? Genera gas. No lo tengo ahí. En aireación. Pero sí. Genera gas. Es más, en unos lugares ese gas incluso se utiliza para prender luces. ¿Ya? Hay una planta, sé que está en lo que está por Bolivia,
que ocupa la caca de los cerdos para hacer la misma producción Y de metano, gas natural. Sí. Sí, sí, le puse acá varias propiedades, ¿cierto?, que tiene la materia orgánica en el suelo y el efecto. ¿Ya? Otros beneficios notables de la materia orgánica son los que tienen que ver con la influencia en la nutrición vegetal. Campos. ¿Ya? Ya que está ampliamente demostrado que la aplicación de abonos orgánicos incrementa la producción de cultivo. Decreto Supremo 4. Depósitos de biosólidos para recuperación de suelos. Reanimarse. Hablando de... Biosólidos. Sí, pero sí, ¿sabía? No, no estoy hablando de eso, solo estoy hablando de biosólidos. Los biosólidos, mejor dicho, elementos, ¿cierto?, de elementos finales al momento de ingresar dentro de una planta de tratamiento de agua servida, tenían 3 destinos, ¿se acuerdan? Monorrelleno, relleno sanitario en capas, ¿se acuerdan cuando vimos el caso de Santa Marta? Y depósito a modo de recuperación. Para esto, es para inyectar. Alguien había vivido el campo y ha agarrado bostas de vaca seca y después las dejan o de caballo y después las ponen en las plantas en la casa. Es inyectar materia orgánica al suelo para que las plantitas agarren esto y crezcan más fuerte. Vi un documental de campos de vaca, de lechera, ¿Ya? hacían eso, que tienen como cada cierto periodo los van cambiando de posición, pastoreo aquí, residuo acá, y así van cambiando y los residuos van, de caca, lo que quede, los van usando como compost y los van refertilizando en el mismo campo Donde ya habían comido las vacas y el pastoreo más corto. Sí, se realiza. Y hoy en día, o sea, eso ustedes chicos lo van a ver. En producción animal. Los gusanitos que salen la gallina. Esos que son para cuando estás utilizando el terreno. Ah, estamos hablando de gusanos descomponedores ya, porque si aparecen gusanos en la caca, son nematodos, ascaris y tenias. No. Sí, efectivamente, para realizar experiencia en Chile tenemos muchas chiquillos de, qué sé yo, La Pintana. La Pintana viene haciendo esto, no sé, 20 años. La Reina. También, pero La Pintana partió todo lo que tiene que ver con poda o con materia orgánica, La Pintana gran parte de eso lo transforma. No lo manda al relleno sanitario, lo transforman ellos. Y después ese material lo utiliza para remozamiento, áreas verdes, entre otras cosas. ¿Ya? Microorganismos en el suelo. Los suelos contienen gran cantidad de microorganismos. Ya bacterias, hongos, algas, gusanos, lombrices, insectos, nematodos, hormigas, muchas cosas. ¿Ya? Y ojo, gran parte de estos son hongos, 70%. ¿Ya? Todos estos bichitos que nombramos hacen una labor fundamental, que es básicamente mezclar los residuos orgánicos en descomposición, transformarlo, lo que acabamos de decir. Todos estos bichitos que lo que hacen, desintegran esta materia orgánica y la transforman en la materia orgánica del suelo, para que pueda ser utilizada. ¿Ya? El nutriente o minerales también, ¿ya? Muchas actividades de los animales, que nosotros vamos a encargar de eso cuando ustedes sean veterinarios, y los microorganismos, ¿cierto?, influyen en la formación del suelo. Necesitamos depredadores para que quede ese resto de cadáver para que pueda ser descompuesto. Y ahí van a llegar los gusanitos, y las moscas, y bacterias, y hongos, y insectos, y una serie de cosas. Todo funciona, como dice el Rey León, hay un ciclo sin fin. ¿Ya? Ya. Llegamos hasta aquí. Señoritas, déjeme terminar. Señoritas, caballeros, va quedando poco. No, bueno, necesito que se vayan organizando. Ya no quiero ver a nadie. No porque me caigan mal, más puro que contrario. Que quiero que pasen, ¿ya? Y la verdad es que los ramos que vienen después no son los más. No son los más. ¿Ya? Y la universidad es compleja, la vida universitaria es compleja.
las exigencias, y sobre todo cuando tomas el programa de salud y tienes que ir a tu casa a lavar la ropa, a cocinar, o ayudar a tu hijo a hacer las tareas, o simplemente a tomarte un tecito y acostar. Pero necesito que, a ver, esto son, lo que ustedes hicieron es un compromiso voluntario. Nadie les puso una misión, pero esta cuestión, chiquillo, es compleja. Ya, yo les voy a ayudar todo lo que pueda, todo lo que pueda, pero necesito que se pongan las pilas, no solamente para con mi ramo, sino porque les requiere más complejo aún. ¿Ya? Ánimo, fuerza, pónganle pino, tienen que quedar hasta las 3, 5, 6, 7, 8. Todo es para mejorar. Todos ustedes tomaron el programa Executive, ya sea para mejorar sus ingresos o para cumplir el sueño de sus vidas o todo. Eso es crecer, eso es mejorar. Yo les voy a apoyar en todo lo que pueda. Yo, chiquillas, hay alguien que me escribe, yo no me voy de la oficina sin que me. Y las personas de acá lo saben, que yo no me voy de la oficina, pero no me lleguen el último día diciendo, profe, necesito ayuda, siendo que yo si no lo vi en clase, sí, claro. Ayúdense y yo les voy a ayudar en todo lo que quieran. Llegan a la oficina a pedirme cosas de otro ramo. Sí, tengo muchas cosas de otro ramo, pero necesito que ustedes le pongan el fin inicial. ¿Estamos? ¿Cómo? ¿Tiene algo de fisio también? No tiene.